Muchos creen que el perdón es un derecho universal, que no existe pecado que el agua bendita no pueda lavar, ni contrato que una oración sincera no consiga anular. Durante siglos, la Iglesia sostuvo la idea de que toda alma arrepentida podía ser rescatada, incluso en el último aliento. Pero este expediente comienza precisamente cuando esa certeza se rompe. Lo que estás a punto de escuchar no proviene de una leyenda contada al calor de una fogata, ni de un mito exagerado por el paso del tiempo. Proviene de un archivo sellado, consultado una sola vez y ocultado de inmediato por comprenderse demasiado tarde su verdadero significado. El expediente Charro Negro no documenta una posesión ni una herejía. Documenta el momento exacto en que la fe descubrió que también existen deudas que no pueden ser absueltas. Antes de avanzar, deja que este registro quede completo. Estos expedientes no llegan a cualquiera, ni se abren en cualquier lugar. Si estás escuchando esto ahora, deja constancia silenciosa de desde dónde nos acompañas, porque cada testimonio demuestra que este archivo sigue vivo. Y si decides permanecer hasta el final, asegúrate de no perder los próximos registros. Algunos pactos solo se entienden cuando todas las piezas han sido reveladas. En 1945, mientras el mundo intentaba reconstruirse tras la guerra y hablaba de esperanza, redención y nuevos comienzos, una pequeña parroquia en los alrededores de Tule Viejo enfrentaba un caso que no figuraba en ningún manual de exorcismo ni en los archivos ordinarios de la diócesis. No hubo gritos ni señales de posesión. No hubo blasfemias ni cuerpos levitando. El hombre que cruzó la puerta de la sacristía una tarde de abril caminaba erguido, hablaba con calma y no mostraba señales de locura. Sus manos no temblaban. Sus ojos no suplicaban absolución. Lo único que exigía era liberarse de algo que, según dijo, ya no caminaba detrás de él, sino dentro de su sombra. El sacristán anotó que aquel hombre no pidió confesión, pidió mediación. Traía consigo un objeto envuelto en cuero oscuro, doblado con cuidado excesivo y atado con un hilo rojo endurecido por el tiempo. Dijo que se trataba de un contrato y que la Iglesia debía revisarlo. Afirmó haber cumplido cada cláusula, haber pagado cada precio, y aún así, el acreedor seguía reclamando lo que consideraba suyo. Cuando el sacristán preguntó el nombre de ese acreedor, el silencio se extendió más de lo normal. El hombre miró hacia el crucifijo de la pared, respiró hondo y respondió en voz baja, como si el nombre pudiera escuchar: el Charro Negro. Hasta ese momento, la parroquia conocía la historia solo como advertencia moral. El jinete elegante que aparece en los caminos solitarios, el sombrero ancho que oculta el rostro, el caballo oscuro que no deja huellas. Una figura usada para enseñar a los ambiciosos que no todo lo que brilla es fortuna. Nunca como una entidad con contratos vigentes. Nunca como un acreedor real. Nunca como alguien con derechos adquiridos. El padre Tomás fue llamado esa misma noche. No por urgencia espiritual, sino por precaución institucional. Según el registro, el ambiente cambió desde que el hombre se sentó frente a la mesa de la sacristía. Las velas no parpadeaban, pero su luz parecía incapaz de tocar las esquinas. El silencio no era ausencia de sonido, sino presencia de algo que escuchaba. Cada paso resonaba con un eco tardío, como si la Iglesia respondiera con retraso. El padre Tomás escuchó el relato completo sin interrumpir. El hombre confesó que años atrás, arruinado y desesperado, aceptó la oferta del Charro Negro en un cruce de caminos donde nadie suele detenerse dos veces. 30 monedas de oro, siempre brillantes, siempre intactas, a cambio de un pacto sellado con sangre. El contrato no mencionaba el alma, no fue necesario. Hablaba de voluntad, de consentimiento y de herencia, palabras que, leídas en voz alta, sonaban más legales que espirituales. Convencido de que se trataba de una maldición, el padre Tomás ordenó preparar un ritual de exorcismo. Creía, como tantos antes que él, que cualquier pacto podía romperse si se atacaba desde la fe correcta. El error no fue el ritual. El error fue asumir que aquello era una invasión externa y no una elección consciente. Cuando el contrato fue colocado sobre la mesa,
y el agua bendita tocó el pergamino, ocurrió lo que ningún registro previo había descrito. El líquido no purificó, hirvió, no lentamente, sino de forma inmediata, violenta, como si el papel rechazara la bendición. Un vapor espeso llenó la habitación acompañado de un sonido agudo, metálico. El olor no fue a incienso ni a cera, fue a cuero quemado y hierro caliente. El sacristán escribió que en ese instante comprendieron algo que ningún sermón les había enseñado. El pacto no estaba manchado por el mal, estaba legitimado por la elección. No era una maldición impuesta, sino un acuerdo firmado en plena conciencia. Y eso lo cambiaba todo. El padre Tomás continuó con las oraciones en latín, aferrándose al crucifijo de plata que llevaba desde su ordenación. Pero el objeto comenzó a oscurecerse entre sus dedos. No se calentó, no se rompió. Simplemente perdió su brillo, como si la luz se negara a reflejarse en él. El hombre cayó de rodillas, no por arrepentimiento, sino por agotamiento. Dijo que el sonido ya había comenzado. Desde el exterior de la iglesia, el sacristán escuchó algo que no figuraba en ningún registro anterior. Cascos, lentos, medidos, deteniéndose frente al portón principal. No hubo relinchos, no hubo golpes, solo la certeza de que el plazo había vencido. El expediente no registra la aparición directa del charro negro esa noche, y eso es lo más inquietante. No fue necesario. El padre Tomás comprendió que no había nada que expulsar. El charro negro no estaba entrando, estaba llegando a cobrar algo que legalmente ya era suyo. El registro termina con una frase escrita a mano, distinta al resto, como si el sacristán hubiese dudado antes de dejar la constancia. La iglesia no falló por falta de fe, sino por exceso de confianza en el perdón. A partir de esa noche, el expediente fue sellado. No porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero. Y lo que ocurrió después demostraría que este pacto no terminó ahí. El expediente no terminó aquella noche porque no podía hacerlo. Los archivos posteriores demuestran que lo ocurrido en la sacristía fue apenas el primer síntoma visible de algo que ya estaba en marcha desde mucho antes. Tras el fracaso del ritual, el padre Tomás ordenó que el hombre permaneciera bajo resguardo dentro de la parroquia hasta el amanecer, no por esperanza de salvación, sino por temor a lo que pudiera ocurrir si cruzaba nuevamente el umbral. La lógica era simple y equivocada. Si el charro negro reclamaba su deuda en los caminos, quizás dentro de la casa de Dios aún existiera un margen de protección. Lo que nadie consideró fue que el pacto no reconocía fronteras sagradas, porque nunca fue firmado en contra de ellas. Durante las horas siguientes, el comportamiento del hombre comenzó a cambiar de manera sutil, casi imperceptible. No gritaba, no deliraba. Simplemente hablaba como alguien que ya ha aceptado un veredicto irrevocable. El sacristán anotó que, en varios momentos, el hombre sonreía sin motivo aparente, como si escuchara algo que los demás no podían oír. En una ocasión, afirmó con total serenidad que el sonido de los cascos ya no venía de afuera, sino desde el interior de su pecho, marcando el ritmo exacto de lo que quedaba de su tiempo. El padre Tomás intentó una última vía que no constaba en ningún protocolo, la negociación espiritual. Argumentó que todo pacto injusto podía ser apelado si se demostraba engaño o coerción. El hombre negó ambas cosas. Dijo que nadie lo había obligado, que nadie le había mentido y que cada cláusula fue leída en voz alta bajo la luna llena. Admitió que no preguntó por las consecuencias a largo plazo, pero reconoció que eso también formaba parte del acuerdo. El charro negro no prometió salvación, prometió oportunidad, y eso fue suficiente. Al amanecer, el contrato desapareció. No fue robado ni destruido. Simplemente dejó de existir. La mesa donde había sido colocado mostraba una marca oscura en forma de herradura, grabada profundamente en la madera, como si el objeto hubiera pesado más de lo físicamente posible. Ese detalle inquietó al padre Tomás más que cualquier manifestación sobrenatural, porque sugería que el pacto ya no necesitaba prueba escrita, estaba activo por voluntad. Los días siguientes revelaron consecuencias que nadie anticipó.
La familia del hombre comenzó a experimentar sucesos que no guardaban relación directa con él, pero que parecían extenderse como ondas. El ganado enfermó sin causa aparente. Las monedas de oro, guardadas en un cofre, aparecieron multiplicadas, siempre en número exacto, siempre intactas. Ninguna podía ser gastada sin regresar al día siguiente al mismo lugar. El oro no era recompensa, era recordatorio. El padre Tomás comprendió entonces que el pacto no se limitaba al individuo. Se había extendido como herencia. El charro negro no cobraba de inmediato porque no tenía prisa. Las deudas de sangre se pagan con generaciones. Esa fue la revelación que llevó a sellar definitivamente el expediente y a marcarlo con una advertencia que solo los superiores podían leer. No se trataba de un demonio errante, sino de una entidad que operaba bajo las reglas más temidas de todas, las que los humanos aceptan voluntariamente. Años después, otros registros comenzarían a mostrar patrones similares en distintas regiones. Siempre había un contrato, siempre había una elección. Y siempre, cuando la Iglesia intervenía, llegaba a la misma conclusión tardía. No todo mal quiere ser expulsado. Algunos solo esperan que se cumpla lo acordado. El charro negro no necesitaba entrar por la fuerza. Siempre era invitado. El expediente continúa porque la deuda no fue saldada en 1945, solo fue pospuesta. Y lo que ocurrió con la familia del sacristán, con el linaje del hombre y con la propia parroquia de Tule Viejo, demostraría que ciertos pactos no terminan cuando el acreedor cobra, sino cuando ya no queda nadie que recuerde haber elegido. Con el paso de los meses, el expediente comenzó a crecer de una forma que ningún archivo parroquial estaba preparado para contener. No eran nuevas hojas añadidas, sino anotaciones marginales, advertencias escritas con caligrafías diferentes, como si cada sacerdote que tocaba el caso sentiese la necesidad urgente de dejar constancia de algo que no podía explicar por completo. El padre Tomás entendió que el error más grande había sido pensar que el pacto era un evento aislado. Muy pronto quedó claro que era un proceso lento, meticuloso, que no buscaba destrucción inmediata, sino desgaste. El charro negro no irrumpía en la vida de sus deudores como una tormenta, sino como una sequía prolongada, silenciosa, inevitable y devastadora. El hombre que firmó el pacto comenzó a deteriorarse sin mostrar señales físicas evidentes. No enfermó, no envejeció de manera acelerada, no sufrió accidentes. Simplemente empezó a desaparecer en vida. Los vecinos afirmaban verlo pasar por las calles sin dejar sonido alguno, como si el suelo se negara a reconocer su peso. Su voz perdió fuerza. Sus ojos dejaron de reflejar luz y, con el tiempo, nadie recordaba exactamente cuándo había sido la última vez que alguien lo escuchó reír. Era como si el charro negro estuviera cobrando algo más profundo que el alma. Estaba borrando la huella de su existencia. Los registros del sacristán señalan que cada viernes por la noche, el hombre regresaba a la iglesia sin anunciarse. Se sentaba en el último banco, siempre en el mismo lugar, y observaba el altar durante horas. Nunca rezaba, nunca se persignaba, solo miraba. Cuando se le preguntó por qué seguía viniendo, respondió algo que heló la sangre del sacerdote. Dijo que no estaba allí buscando perdón, sino despidiéndose de un lugar que pronto dejaría de reconocerlo. Esa frase fue subrayada 3 veces en el expediente, acompañada por una nota al margen que decía: «El condenado comprende su destino antes que nosotros». Fue en ese periodo cuando comenzaron los primeros testimonios externos. Campesinos de las afueras de Tule Viejo afirmaban haber visto un jinete negro observando la parroquia desde la distancia, siempre inmóvil, siempre a la misma hora. No avanzaba, no retrocedía, solo esperaba. El padre Tomás ordenó que esos relatos no se comentaran públicamente, no por incredulidad, sino por miedo a que el conocimiento mismo fortaleciera la presencia. Sabía, por textos antiguos, que ciertas entidades se alimentan tanto de la fe como del temor consciente. El expediente también revela un detalle inquietante que solo se comprendió décadas después. Cada vez que alguien intentaba ayudar al hombre, ofrecerle refugio o acompañarlo,
algo salía mal. Personas cercanas sufrían pérdidas repentinas, accidentes menores que desencadenaban tragedias mayores, decisiones equivocadas tomadas en momentos críticos. No era castigo directo, era advertencia. El charro negro no reclamaba a quienes no habían firmado, pero dejaba claro que interferir tenía un precio. El pacto, aunque individual, generaba un campo de influencia que contaminaba todo intento de redención externa. En medio de este descenso progresivo, ocurrió algo que marcó un antes y un después en el caso, y que cambió la forma en que el expediente sería clasificado para siempre. Una noche, mientras el sacristán revisaba los cofres donde se guardaban las monedas, notó que una de ellas estaba caliente al tacto, como si hubiera sido retirada del fuego. Al soltarla, la moneda dejó una quemadura leve en la madera. Minutos después, el sonido de cascos resonó dentro de la iglesia, no en el patio, no en la calle, sino en el interior, como si el edificio entero se hubiera convertido en un camino. Es aquí donde el expediente incluye una pausa narrativa inusual. No hay descripciones detalladas de lo que ocurrió durante los siguientes 15 minutos. Solo una frase escrita con tinta distinta, probablemente añadida años después. A partir de este punto, quien lea debe entender que la fe no fue suficiente, pero tampoco fue inútil. Lo que falló no fue Dios, fue la interpretación humana del acuerdo. Esta anotación es clave porque revela que incluso dentro de la iglesia hubo un momento de comprensión tardía. No estaban luchando contra una entidad maligna tradicional, sino contra una consecuencia lógica del libre albedrío llevado al extremo. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, es porque este tipo de relatos te atrapan, te incomodan y te hacen mirar el folclore desde otro ángulo. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Cada semana abrimos nuevos expedientes, nuevas historias ocultas que no encontrarás en ningún otro lugar. Déjanos un like para que este archivo siga abierto y escribe en los comentarios desde qué país o ciudad estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a acercarnos a la meta de 1000 suscriptores, para poder revelar documentos aún más profundos y perturbadores. Después de aquella noche, el hombre dejó de asistir a la parroquia. No se despidió, no avisó, simplemente no volvió. El padre Tomás intentó localizarlo, pero nadie supo decir con certeza cuándo fue la última vez que lo vieron. No hubo cuerpo, no hubo entierro, no hubo campanas. Para la comunidad fue como si nunca hubiera existido. Para el expediente, en cambio, su ausencia fue registrada como el inicio de la fase final del pacto. Los años siguientes trajeron consecuencias que se manifestaron de forma indirecta, casi burocrática. La parroquia comenzó a perder donaciones, familias enteras abandonaron el pueblo sin explicación, y los registros bautismales mostraban lagunas inexplicables. Nombres faltantes, fechas borrosas, como si el expediente estuviera reescribiendo la historia local desde dentro. El charro negro no se llevó solo a su deudor, se llevó el equilibrio del lugar. Décadas más tarde, cuando otros sacerdotes revisaron el archivo, notaron un patrón que conectaba este caso con otros similares en diferentes regiones. Siempre había una figura que firmaba por desesperación, siempre había oro, siempre había una intervención tardía de la iglesia. Y siempre, sin excepción, el resultado era el mismo. El pacto no se rompía, solo se cumplía de maneras que nadie anticipaba. Esa es la razón por la cual el expediente nunca fue cerrado oficialmente. No porque faltaran respuestas, sino porque las respuestas eran demasiado claras. Lo que estás escuchando no es una advertencia moral ni una historia para asustar a niños. Es un registro de cómo ciertas entidades no necesitan engañar para ganar. Solo necesitan esperar a que alguien crea que puede negociar sin pagar el precio completo. El charro negro no persigue, no amenaza, solo cobra. Y cuando lo hace, deja atrás algo mucho peor que la muerte, el vacío. Y lo más inquietante de todo es que este expediente no termina aquí, porque las monedas siguen apareciendo, porque los pactos no dejaron de firmarse, y porque incluso hoy hay quienes creen que pueden usar la fe
como moneda de cambio sin entender que algunas deudas no aceptan absolución. Con el paso de los años, el expediente Charro Negro dejó de ser tratado como un caso excepcional y pasó a ocupar una categoría especial dentro de los archivos internos de la Iglesia. Aquellos sucesos que no debían ser predicados ni negados ni explicados públicamente. El padre Tomás comprendió que el silencio no era una omisión, sino una forma de contención. Hablar demasiado de ciertas entidades no las debilita. Las fija en la memoria colectiva, les da forma, intención y permanencia. Por eso, cada nueva anotación en el expediente se hacía con extremo cuidado, como si cada palabra pudiera convertirse en una invocación involuntaria. Lo que más inquietaba a Tomás no era la figura del Charro Negro en sí, sino la lógica impecable con la que operaba. No había contradicción, no había impulso caótico. Todo seguía una secuencia clara: oferta, aceptación, prosperidad inicial, desgaste progresivo y cobro final. Esa estructura se repetía en distintos relatos recopilados en regiones distantes, con variaciones mínimas que parecían adaptadas a la cultura local, pero con un núcleo idéntico. El Charro Negro no cambiaba. Eran los hombres quienes se ofrecían de formas distintas. En Tule Viejo, tras la desaparición del deudor original, comenzaron a surgir pequeños eventos que al principio no parecían relacionados. Un herrero perdió el sentido del tiempo y juraba haber trabajado 3 días seguidos sin descanso, solo para descubrir que apenas habían pasado unas horas. Una mujer afirmó haber encontrado una moneda de oro enterrada bajo el piso de su cocina, idéntica a las descritas en el expediente, aunque jamás había visto una antes. Un niño decía escuchar caballos galopando cada vez que cerraba los ojos para dormir. Ninguno de estos hechos era lo suficientemente grave como para provocar alarma inmediata, pero juntos formaban un patrón de eco, como ondas que se expanden después de que una piedra ha sido arrojada al agua. El expediente registra que el padre Tomás decidió entonces revisar documentos mucho más antiguos, anteriores incluso a la fundación oficial del pueblo. En mapas coloniales encontró referencias vagas a rutas que no figuraban en ningún otro registro, caminos que no conducían a ninguna parte reconocible, pero que aparecían marcados una y otra vez con símbolos asociados al comercio y a la deuda. En uno de esos mapas, casi borrado por el tiempo, aparecía la silueta de un jinete sin rostro, acompañada por una nota en latín que podía traducirse como «el que siempre regresa por lo que es suyo». A partir de ese hallazgo, Tomás llegó a una conclusión perturbadora. El Charro Negro no estaba ligado a una persona específica ni a un solo pacto. Estaba ligado al acto mismo de negociar con lo que no puede ser devuelto. El oro era solo la forma visible de la transacción. El verdadero pago era el futuro, la identidad, la continuidad de la sangre. Por eso, incluso después de que el deudor desapareciera, el entorno seguía siendo afectado. El pacto no terminaba con la muerte, porque nunca había sido sobre la vida física. El expediente también menciona que algunos sacerdotes intentaron, en otras regiones, anticiparse al pacto. Predicaron contra la avaricia, realizaron bendiciones masivas, incluso destruyeron monedas sospechosas. Ninguna de esas acciones tuvo efecto duradero. En algunos casos, las consecuencias fueron peores. Al eliminar el símbolo del pacto, sin comprender su naturaleza, solo lograron desplazar la deuda hacia otros miembros de la comunidad. El Charro Negro no reclamaba de inmediato, pero ajustaba el equilibrio a su favor, como si el simple intento de interferencia confirmara que el acuerdo seguía vigente. En Tule Viejo, el padre Tomás decidió no repetir esos errores. Optó por observar, registrar y esperar. Sabía que el expediente no era un arma, sino un testimonio. Su función no era derrotar al Charro Negro, sino dejar constancia de su método. Esa postura, aunque criticada por algunos superiores, permitió que el caso se documentara con una claridad que hoy resulta inquietante. No hay exageraciones ni dramatismos innecesarios en las páginas del archivo, solo hechos descritos con una frialdad que hace que cada detalle resulte más perturbador. Uno de los pasajes más inquietantes del expediente
describe una noche específica, años después del pacto inicial, en la que el sonido de cascos volvió a escucharse con claridad absoluta. No fue una percepción aislada ni una sugestión colectiva. Varias personas, en distintos puntos del pueblo, reportaron haber escuchado el mismo ritmo, la misma cadencia lenta y pesada. Sin embargo, nadie vio al jinete. Era como si el sonido existiera sin necesidad de la imagen. El expediente anota que esa noche, al revisar los cofres, todas las monedas de oro habían desaparecido, sin dejar rastro de forzamiento ni señal de robo. La desaparición de las monedas fue interpretada como el cierre definitivo de esa fase del pacto. El charro negro ya no necesitaba el oro. Lo que había venido a buscar estaba completo. A partir de entonces, los fenómenos disminuyeron en intensidad, pero no desaparecieron por completo. El pueblo quedó marcado por una especie de desgaste silencioso, una sensación persistente de que algo esencial había sido retirado y que jamás podría recuperarse. Con el paso de las décadas, Thule Viejo fue perdiendo relevancia. Los jóvenes se marchaban, los oficios tradicionales se extinguían y la parroquia pasó de ser el centro de la comunidad a un edificio más, mantenido por costumbre y no por fervor. El expediente señala este proceso como una consecuencia indirecta del pacto original. No un castigo activo, sino el resultado natural de haber hipotecado el porvenir. Cuando alguien vende su futuro, no solo pierde lo que vendió, también pierde la capacidad de construir algo nuevo. En los últimos folios del bloque central del expediente, el padre Tomás reflexiona sobre una idea que se repite como una advertencia implícita. La fe no fue derrotada, pero fue mal utilizada. El error no estuvo en creer, sino en creer que la fe podía deshacer una elección hecha con plena conciencia. El charro negro, según esta interpretación, no actúa contra Dios, sino dentro de los límites que los propios hombres establecen cuando deciden poner precio a lo que no tiene valor de mercado. Este bloque del expediente concluye con una frase que no lleva firma ni fecha, como si hubiera sido añadida por alguien que no quiso ser identificado. Mientras exista alguien dispuesto a negociar su destino por una solución inmediata, el charro negro no necesitará buscar. Siempre será llamado. Esa frase resume la lógica implacable que atraviesa todo el archivo y prepara el terreno para los acontecimientos que vendrían después, cuando el caso de Thule Viejo dejó de ser único y comenzó a ser reconocido como parte de algo mucho más amplio y antiguo de lo que cualquiera estaba preparado para aceptar. Con el tiempo, el expediente Charro Negro comenzó a expandirse más allá de Thule Viejo. No porque el caso se hiciera público, sino porque otros sacerdotes, de manera independiente, empezaron a enviar informes con similitudes inquietantes. El padre Tomás fue quien notó primero que no se trataba de coincidencias aisladas. Los relatos llegaban desde distintos puntos del país, escritos con caligrafías diferentes, usando lenguajes pastorales propios de cada región, pero todos describían el mismo patrón esencial: un hombre desesperado, una promesa de riqueza inmediata, un acuerdo sellado sin intermediarios visibles, y años después, una presencia que regresaba para cobrar algo que no figuraba en ningún contrato humano. En esos nuevos documentos, el charro negro no siempre aparecía como una figura claramente definida. En algunos relatos era apenas una sombra montada a caballo observando desde lejos. En otros, una voz que surgía en los sueños del deudor. En los más extremos, una presencia tangible que dejaba marcas físicas en el entorno. Sin embargo, el elemento constante era la absoluta claridad del pacto. Nadie afirmaba haber sido engañado. Nadie decía no haber entendido el precio. El expediente subraya este punto una y otra vez, como si la Iglesia quisiera dejar constancia de que no se trataba de posesión ni de fraude espiritual, sino de decisiones tomadas con plena conciencia. Uno de los informes más perturbadores describe a un comerciante que intentó anticiparse al cobro final. Al darse cuenta de que su prosperidad estaba ligada a un acuerdo imposible de romper, decidió donar gran parte de su fortuna a la Iglesia, creyendo que el sacrificio voluntario podría equilibrar la balanza. Durante meses, nada ocurrió. El hombre recuperó la esperanza y llegó a pensar que había encontrado una grieta en el sistema del charro negro.
Pero el expediente señala que, justo cuando el comerciante quedó prácticamente en la ruina, comenzó a escuchar cascos cada madrugada, no acercándose, sino alejándose, como si la entidad ya no necesitara presentarse. El cobro no fue inmediato ni violento. Fue la anulación total de cualquier sentido de propósito. El hombre murió años después, sin bienes, sin descendencia y sin recuerdos claros de quién había sido antes del pacto. El padre Tomás empezó a comprender que el charro negro no acelera el final. Al contrario, lo estira. Permite que la vida continúe lo suficiente como para que el deudor sea plenamente consciente de la pérdida. Esa prolongación del tiempo no es misericordia, sino método. El expediente destaca que en casi todos los casos documentados, la riqueza inicial fue seguida por una etapa de aparente normalidad, como si nada estuviera mal. Solo después aparecía el desgaste progresivo. Relaciones que se rompían sin causa clara, decisiones erráticas, una sensación persistente de estar viviendo una vida que ya no pertenecía a quien la habitaba. A medida que estos informes se acumulaban, la Iglesia tomó una decisión silenciosa. Clasificar el caso del charro negro no como una entidad demoníaca tradicional, sino como un fenómeno moral extremo. Esta clasificación no era pública ni teológica, sino interna. Utilizada únicamente para orientar a los sacerdotes que se encontraran con situaciones similares. El mensaje era claro. No intentar exorcismos directos, no prometer liberación, no alimentar la esperanza de ruptura total. El objetivo pasó a ser otro: evitar nuevos pactos, incluso si eso implicaba permitir que algunos casos siguieran su curso sin intervención directa. En Tule Viejo, esta política se reflejó en un cambio sutil en los sermones. El padre Tomás dejó de hablar del castigo divino y comenzó a insistir en la responsabilidad personal. No mencionaba al charro negro por su nombre, pero hablaba de deudas que no se pagan con dinero, de decisiones que no admiten arrepentimiento tardío. Algunos feligreses notaron el cambio y lo interpretaron como frialdad. Otros, sin embargo, sintieron un temor distinto, más profundo, porque comprendieron que el mensaje no ofrecía consuelo fácil. El expediente también registra la reacción de quienes, al escuchar rumores del charro negro, intentaron buscarlo deliberadamente. Estos casos son pocos, pero especialmente inquietantes. A diferencia de los pactos nacidos de la desesperación, estos surgían de la ambición pura. Ninguno de esos intentos terminó bien. En algunos casos, la entidad simplemente no respondió. En otros, el resultado fue inmediato y devastador. El expediente sugiere que el charro negro no negocia con quienes creen poder controlarlo. Solo responde a quienes están dispuestos a perder algo esencial sin comprender del todo lo que eso implica. Con el paso de los años, el nombre del charro negro empezó a diluirse en el folclore popular, convertido en advertencia vaga o en historia para asustar niños. Pero dentro de los archivos, su presencia se volvió cada vez más definida. El expediente no busca mitificarlo, sino despojarlo de cualquier romanticismo. No es un juez ni un vengador, es la consecuencia lógica de una elección. Esa idea atraviesa cada página, cada anotación marginal, cada documento añadido con cautela. Hacia el final de este bloque, el padre Tomás deja una reflexión que no parece destinada a superiores ni a futuros investigadores, sino a quien, algún día, lea el expediente completo. Escribe que el verdadero peligro no es el charro negro, sino la creencia de que siempre existe una salida limpia para decisiones tomadas en momentos de debilidad. Mientras esa creencia persista, la figura del jinete seguirá apareciendo bajo distintos nombres, en distintas culturas, con la misma función esencial: recordar que hay promesas que, una vez aceptadas, redefinen para siempre lo que significa vivir con libertad. Este tramo del expediente concluye sin eventos espectaculares ni apariciones visibles. No hay cascos resonando ni contratos ardiendo. Solo queda la constatación de que el caso de Tule Viejo no fue un accidente ni una anomalía, sino un ejemplo particularmente claro de un mecanismo que sigue activo. El silencio que rodea estas páginas no es vacío, es advertencia. Y en esa advertencia
se prepara el terreno para los últimos registros, aquellos que muestran cómo incluso décadas después, el eco del pacto original continuó influyendo en decisiones que parecían no tener ninguna relación con el charro negro, pero que al final siempre terminaban llevando al mismo punto de no retorno. Con el paso de los años, algo empezó a volverse evidente para quienes revisaban los viejos registros con atención suficiente. El charro negro ya no aparecía en los relatos recientes. No había caminos nocturnos, ni caballos detenidos bajo la luna, ni pactos sellados con palabras temblorosas. Y aún así, el efecto persistía, no como una presencia, sino como una forma de vida. Los casos más recientes no hablaban de miedo, sino de una extraña claridad. Personas que tomaban decisiones difíciles con una serenidad inquietante. Hombres y mujeres que parecían avanzar siempre en la dirección correcta, aunque algo esencial se quedara atrás en cada paso. No había desgracias visibles, ni castigos evidentes. Solo una constante. Nada los llenaba del todo. Fue entonces cuando una coincidencia encendió las alarmas. Un joven abogado, brillante, disciplinado, impecable en cada aspecto observable, buscó orientación espiritual no por culpa ni por terror, sino por una sensación persistente de vacío. Decía sentirse eficiente, exitoso, pero ausente. Como si su vida estuviera perfectamente ordenada para alguien más. Al rastrear su historia familiar, apareció un nombre antiguo, casi borrado por el tiempo. Un ancestro que, décadas atrás, había figurado apenas como una nota marginal en los registros del caso original. No como protagonista, sino como beneficiario silencioso. Aquel detalle, aparentemente insignificante, abrió una grieta que ya no pudo cerrarse. A partir de ahí, el patrón comenzó a revelarse. Los descendientes de aquellos hombres no estaban marcados por la desgracia, sino por una lógica particular. Destacaban en entornos donde el desapego emocional era una ventaja, donde el cálculo superaba a la intuición, donde el éxito se medía en resultados y no en sentido. No eran personas rotas, eran personas funcionales hasta el extremo. Con el tiempo, se hizo evidente que el pacto no se heredaba como una condena, sino como un marco invisible. Nadie les exigía cumplir nada. Nadie los perseguía. Simplemente crecían en un mundo donde todo tenía precio, incluso aquello que nunca debería haberlo tenido. Una mujer, ya entrada en años, decidió investigar su linaje por pura curiosidad. No buscaba redención ni respuestas espirituales. Solo quería entender por qué el amor siempre le había parecido una transacción. Al descubrir lo ocurrido con su bisabuelo, no sintió miedo, sintió alivio. Como si por fin hubiera encontrado una explicación a algo que siempre había sabido, pero nunca había podido nombrar. Ese reconocimiento no la liberó, tampoco la destruyó. Solo confirmó que ciertas ausencias no se llenan con conciencia. Con el tiempo, la figura del charro negro dejó de entenderse como un ente que aparece en la noche. Se volvió algo más difícil de enfrentar, un punto de quiebre en la historia de una familia, una decisión que reorganiza el futuro sin volver a manifestarse. El jinete ya no necesita regresar. Su trabajo continúa en silencio, a través de elecciones cotidianas que parecen razonables, incluso admirables. Un sacerdote anciano dejó escrito, en una de sus últimas notas, que el verdadero triunfo del charro negro no es cobrar lo prometido, sino eliminar el conflicto. Sus beneficiarios no viven atormentados. Viven en paz consigo mismos. Una paz limpia, ordenada y profundamente estéril. Cuando la leyenda empezó a reinterpretarse como simple metáfora psicológica, muchos creyeron que el peligro había desaparecido. Pero ocurrió lo contrario. Al dejar de temerle como figura externa, la lógica del pacto se volvió interna. Ya no hacía falta un camino solitario ni una noche cerrada. Bastaba una decisión tomada a plena luz del día. Un empresario exitoso, sin conocimiento alguno de la historia, buscó consejo para educar a su hijo. Hablaba de optimización, de sacrificios necesarios, de no apegarse a lo inútil. El lenguaje era moderno, el fondo, idéntico. No había maldad en sus palabras, solo coherencia. Y eso fue lo más inquietante.
Porque cuando el sistema funciona sin necesidad del jinete, el pacto ya no se recuerda, se normaliza. Así, la historia dejó de tratar sobre apariciones y advertencias. Se convirtió en algo mucho más cercano, una estructura invisible que sigue operando mientras nadie la nombre. Una lógica que se renueva cada vez que alguien acepta perder algo irrecuperable a cambio de una promesa inmediata. No hay llamados al arrepentimiento aquí, no hay alarmas, solo una constatación silenciosa. El verdadero legado del charro negro no es el miedo, sino la naturalidad con la que se vive bajo términos que nunca fueron negociados de forma justa. Y mientras esa naturalidad persista, la historia no se cierra. Solo avanza, disfrazada de sentido común, esperando el momento en que ya no quede espacio para análisis, sino únicamente para el enfrentamiento final con aquello que siempre estuvo actuando a plena luz del día. No existe un momento exacto en el que la historia termine. No hay un punto final claro, ni una escena definitiva donde todo se resuelva. Eso, de hecho, es lo que más inquieta de este relato. Porque el charro negro no pertenece al pasado. Tampoco necesita volver a aparecer para seguir presente. La mayoría cree que las leyendas sobreviven porque alguien las repite. Pero algunas sobreviven porque siguen funcionando. A esta altura, ya no hablamos de un jinete, ni de un caballo, ni de monedas que brillan en la oscuridad. Hablamos de decisiones, de silencios, de elecciones que se justifican solas. El pacto ya no se ofrece en un cruce de caminos, se acepta en oficinas iluminadas, en mesas familiares, en momentos donde nadie siente que está traicionando nada, porque ya no recuerda qué debía proteger. Eso es lo que el charro negro entendió antes que nadie. Los registros más recientes no describen terror, describen eficiencia, personas que hacen exactamente lo que se espera de ellas, que prosperan, que ascienden, que nunca miran atrás, no porque no puedan, sino porque no lo consideran necesario. El pasado no los persigue, simplemente no les importa. Un investigador escribió una vez que el error fue pensar que el pacto exigía algo a cambio. En realidad, lo único que pedía era permiso. Permiso para reorganizar prioridades, para redefinir lo que vale la pena, para convertir lo sagrado en prescindible, sin culpa. Y cuando eso ocurre, ya no hay marcha atrás. Quizás por eso las oraciones nunca funcionaron. No porque fueran débiles, sino porque llegaban tarde. Rezaban para salvar algo que ya había sido descartado mucho antes del pacto. Algo que se entregó sin darse cuenta, en nombre de la supervivencia, del progreso o del éxito. El charro negro no castiga, no amenaza, no persigue, solo observa. Espera a que alguien llegue a la conclusión correcta, desde su punto de vista. Hay quienes, al escuchar esta historia, sienten alivio. Piensan que mientras no vean al jinete, están a salvo. Que mientras no acepten monedas, no hay trato. Pero esa es la ilusión más peligrosa de todas. Porque el pacto moderno no se sella con palabras, se confirma con hábitos. Cada vez que alguien decide que el fin justifica el medio. Cada vez que algo irreemplazable se sacrifica por algo inmediato. Cada vez que el silencio resulta más conveniente que la verdad. Ahí, el acuerdo se renueva, no con sangre, con normalidad. Tal vez por eso esta historia incomoda. Porque no señala monstruos externos. Señala lógicas internas. No acusa a villanos, sino a sistemas. No propone huir, sino mirar de frente lo que ya está integrado a la vida cotidiana. Y esa mirada no es fácil. Al final, la pregunta nunca fue si el charro negro existe. La verdadera pregunta es cuántas veces su lógica fue aceptada sin ser nombrada. ¿Cuántas veces alguien eligió no saber? ¿Cuántas veces se cruzó una línea sin sentir que se estaba cruzando nada? Las leyendas no sobreviven porque mientan. Sobreviven porque exageran verdades que preferimos no ver completas. Por eso este relato no se cierra con una advertencia ni con una moraleja. Se cierra con una invitación silenciosa. La misma que atraviesa todas estas historias. La de detenerse un momento. Escuchar. Y decidir conscientemente
¿Qué tipo de acuerdos estamos aceptando cada día? Porque una vez que se entiende el mecanismo, ya no es posible fingir ignorancia. Y si esta historia resonó contigo, si algo de lo que escuchaste te resultó inquietantemente familiar, no es casualidad. Estas narraciones no llegan a cualquiera. Llegan a quienes todavía se hacen preguntas, a quienes no aceptan respuestas simples, a quienes intuyen que detrás de cada leyenda hay algo más profundo esperando ser comprendido. Aquí seguimos explorando esos relatos que no buscan asustar, sino revelar. Historias que no terminan cuando acaba el video, sino cuando cada uno decide qué hacer con lo que acaba de escuchar. Y mientras existan personas dispuestas a mirar más allá de lo evidente, estas historias seguirán contándose. No para alimentar el miedo, sino para impedir que el silencio se vuelva costumbre. Porque cuando el silencio se normaliza, el pacto ya está hecho.